Imagínense que Jesús llegara a la iglesia sin que nadie lo notara, hasta que una de nuestras hermanas sugieres dijera, Él es Jesús, Él es Jesús. Y nos acercaríamos a Él, ¿y qué se imaginan que sería lo primero que nos diría? Paz, a lo mejor nos llamaría por nuestro nombre. O mejor aún, ¿qué se imaginan que sería lo primero que nos preguntaría? ¿Qué estás haciendo? Ahí ya no nos gusta tanto. Bueno, precisamente las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, las acabamos de leer, son una pregunta. Decimos que las últimas palabras de una persona son sus palabras más importantes, o por lo menos se encuentran dentro de las más importantes. Yo creo que las primeras palabras también son igualmente importantes, y más cuando se trata acerca de Jesús. En el Evangelio de Mateo, las primeras palabras de Jesús son dirigidas a Juan el Bautista cuando quería ser bautizado. Jesús le dice, déjalo por ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. En el Evangelio de Marcos, las primeras palabras de Jesús son cuando inicia su ministerio predicando en Galilea. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. De acuerdo con Lucas, las primeras palabras de Jesús también son una pregunta. ¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿Por qué me buscaban? Y esa pregunta contrasta con la pregunta del Evangelio de Juan, porque Jesús pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Estas diferencias entre las primeras palabras de Jesús en los evangelios no solamente se refieren o no solamente se deben a que hayan ocurrido en distintos momentos de la vida de Jesús. El simple hecho de que los evangelistas hayan escogido ese momento particular y esas palabras en particular de Jesús ya nos dice mucho acerca de lo que cada uno de los autores de los evangelios consideraba importante. Esas diferencias entre las primeras palabras de Jesús solamente son una muestra de las pequeñas y sutiles diferencias que existen a lo largo de los 4 evangelios y cómo cada uno de los 4 evangelistas presenta un matiz especial, una forma, una figura distinta de Jesús. Para algunas personas esto nos podría causar algún problema, ¿verdad? ¿Cómo es que cada evangelio presenta algo distinto de Jesús? Bueno, en primer lugar, no es que sean tan distintos. Los detractores del Evangelio les gusta enfatizar mucho las diferencias entre cada uno de los relatos de Jesús, pero no es que sean tan distintos. De hecho, los estudiosos han teorizado que muy probablemente el Evangelio de Marcos se escribió primero y que el Evangelio de Mateo se escribió basándose en el Evangelio de Marcos con algunas otras fuentes y que el Evangelio de Lucas se escribió en el Evangelio de Marcos. Pero indistintamente de eso, a veces podríamos al estar leyendo pasar por alto las pequeñas y sutiles diferencias entre cada uno de los evangelios y simple y sencillamente hacer como una especie de masacote o de un relato como muy general sin prestar atención a las diferencias específicas. Por eso, hermanos, creo que es importante que aprendamos a leer con calma la Biblia, que no asumamos que ya entendemos o que ya sabemos lo que dice o que ya conocemos la historia, sino que tengamos el cuidado de leer con atención la Biblia en general, hablando específicamente los evangelios. Y por eso es que nuevamente el plan de lectura que tenemos para este año, que nos va a estar llevando a través de los evangelios, nos va a servir para que afinemos con atención cada uno de los evangelios. Y durante estos meses el desafío va a ser particularmente interesante porque mientras vamos a estar llevando la lectura anual en el Evangelio de Mateo, el resto de las predicaciones de aquí hacia Semana Santa y Pascua van a estar basadas en el Evangelio de Juan. Porque recordemos que estamos en esta
en esta super serie de predicaciones de la gran historia bíblica. Estamos ya ahora en la parte del Evangelio y vamos a estar leyendo y meditando en el Evangelio de Juan. Y Juan es muy particular en su presentación de Jesús, tanto que se le considera aparte de los otros 3 evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas. Muchos por mucho tiempo pensaron que el Evangelio de Juan era un evangelio altamente teológico, simbólico, que muchas de las cosas que suceden o que se relatan en el Evangelio de Juan realmente no sucedieron así, sino que están cargadas de mucho simbolismo. Y aunque eso puede ser cierto, también es verdad que el Evangelio de Juan nos relata eventos históricos que acontecieron en la vida de Jesús, y uno de ellos es precisamente el que hemos leído, el llamamiento de sus discípulos, o mejor dicho, el atraimiento de sus discípulos. Porque a diferencia de los otros evangelios, en el Evangelio de Juan, Jesús no llama a sus discípulos, sino que los discípulos son atraídos hacia Jesús. En todos los evangelios, Jesús va, los encuentra en Galilea y los llama para que lo sigan. Pero en el Evangelio de Juan hay una cadena de evangelismo que no inicia con Jesús, sino que inicia con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que les dije que Juan el Bautista, su única labor en la vida era anunciar a Jesús? No tenía otra cosa que hacer. Bautizaba para encontrar a Jesús y después para anunciar a Jesús. Así que la porción del Evangelio que leímos hoy inicia diciéndonos que Juan mira pasar a Jesús y le dice a sus discípulos: ahí está el Cordero de Dios. 2 discípulos estaban con él y entonces siguen a Jesús. Y yo creo que Juan dio un suspiro de alivio. Misión cumplida. Seguir, apuntar hacia Jesús. Y sus discípulos van y siguen a Jesús. Entonces inicia la cadena de evangelismo con Juan anunciando acerca de Jesús. Sus discípulos siguen a Jesús y uno de esos discípulos es Andrés. Y lo que hace Andrés es ir con su propio hermano Pedro y le dice que han encontrado al Mesías. Y luego tenemos al siguiente día que Jesús, ahora sí, llama a Felipe, y Felipe va y le dice a un amigo suyo que se llama Natanael que han encontrado al Mesías. Es interesante, yo creo, aunque el Evangelio de Juan no lo dice así, yo creo que Natanael y Felipe ya habían escuchado algo acerca de Jesús, porque el Evangelio nos dice que ellos eran de la misma ciudad de Andrés y Pedro, de Betsaida. Y el punto aquí es que ellos están pasando la voz, están comunicándose unos a otros. Me gustaría reflexionar un momento en esto. Hace unas semanas recibimos en casa al pastor Eduardo Hernández Bonifaz. Él es un pastor, no es de la iglesia del Nazareno, pero él es un pastor que tiene un ministerio muy lindo en Chiapas, un ministerio de evangelismo. Vino a la casa porque iba de paso hacia Toluca, porque tenía que rescatar unas audiobiblias que se quedaron en la aduana del aeropuerto de allá para traerlas y repartirlas entre las comunidades indígenas de Chiapas. Y se quedó en casa y desayunando platicamos y le pregunté en su experiencia cuál es el mejor método de evangelismo. ¿Qué creen que me dijo? El mejor método de evangelismo es persona a persona. Ese es el mejor método de evangelismo. Nos gustan las campañas, ¿no? Son grandes, atraemos a mucha gente, traemos a un predicador invitado y leemos, ¿verdad?, en el libro de Hechos, ¿verdad?, que en una de esas campañas se reunieron como 3,000 personas y se convirtieron y se bautizaron. Pero versículos más adelante, el libro de Hechos 2 nos dice que se reunían ¿dónde? En las casas, y que en las casas compartían las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús. Nos gustan las campañas, yo creo, porque le tenemos que encargar la chamba a alguien más, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada, alguien más que lo haga y que se haga bolas y que traiga gente. Pero compartir persona a persona, ahí sí requiere algo de mí. Requiere que yo tenga un compromiso con el Evangelio y que me acerque a las personas.
Ahora, dentro del evangelismo persona a persona, la forma más eficaz de compartir el evangelio es con la gente que ya conocemos. El problema es que nos enseñaron, quizás no muy correctamente, y yo lo aprendí así, que no debíamos tener amistades fuera de la iglesia. Son tus compañeros de trabajo, son tus compañeros de la escuela, pero no son tus amistades. Y entonces creamos como una diferencia, ¿no?, entre las personas, nos volvemos muy cerrados. ¿Y a quién le compartimos el evangelio ahora, verdad? Si mis amigos son de la iglesia, ¿con quién puedo tener ese acercamiento, esa intimidad para compartir el evangelio? Hace algunos años tuvimos en el tiempo de misiones, en el servicio de misiones, un pequeño cursito que se llamaba Ama a tu vecino. Y ese curso, una estrategia de evangelismo, Ama a tu vecino, constaba de 4 pasos. Lo primero es: habla con tu vecino. Acércate a tu vecino. Conoce a la persona que vive cerca de ti. El segundo paso es: háblale a Dios acerca de tu vecino. Ya que hablaste con tu vecino y conoces sus necesidades, preséntalas delante de Dios. El tercer paso es: escucha lo que Dios quiere decirte acerca de tu vecino. Y entonces ve y habla con tu vecino acerca de Dios. Pero el primer paso siempre es acercarnos a otras personas. Y así lo hacen estos personajes, así lo hace Andrés, así lo hace Felipe, así lo hacen los discípulos de Jesús en el Evangelio de Juan. Van con su familia, van con sus vecinos. No hay una campaña evangelística, no hay un servicio especial, simple y sencillamente están ahí. Y me gusta lo que dice Felipe porque creo que resume cómo podríamos nosotros evangelizar a nuestros vecinos. Si nos preguntan: oye, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo le hago para orar? ¿Cómo le hago para leer la Biblia? ¿Qué es eso del bautismo y todo eso? La respuesta es: ven y ve. Ven y ve, acércate y conoce. En segundo lugar, vemos que esta gente que está acercándose a Jesús, que está siendo atraída por Jesús, tiene preguntas. Y tiene preguntas y dudas. Cuando Juan el Bautista le dice a sus discípulos: este es el Cordero de Dios, ellos van, se acercan a Jesús, y entonces Jesús les pregunta qué están buscando, y ellos le responden: ¿dónde vives? Y Jesús les responde: vengan y vean. ¿Dónde vives? Qué pregunta tan rara. No sé si yo le preguntaría eso a Jesús si viniera, ¿verdad? ¿Dónde vives, Jesús? Pero es una pregunta tal vez para iniciar la conversación, tal vez es una pregunta sencilla, legítima, yo diría válida. Pero después, cuando Felipe le pregunta a Natanael, o le dice a Natanael acerca del Mesías, Natanael dice: ¿y de Nazaret puede ser algo bueno? No, él tiene una duda más fuerte, él tiene preguntas más en serio, dudas que tienen que ver con su manera de pensar, con su teología, con lo que él ha creído durante todo ese tiempo. Y ahora viene Felipe, su amigo, y lo confronta y sacude su mundo, sacude su manera de pensar, y por supuesto que tiene dudas. Y muchas personas, quizás nosotros, tenemos dudas y tenemos preguntas acerca del Evangelio, acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la vida de fe, acerca de la vida cristiana. Y sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma: ven y ve, acércate, acércate, conoce. La gente puede tener preguntas, nosotros podemos tener preguntas. Jesús es, como decimos, es una respuesta para nuestras preguntas. No es una respuesta fácil, no es la respuesta que esperamos, pero en Jesús podemos encontrar respuestas. De hecho, Jesús no le da respuesta a las personas que tienen preguntas. Otra vez, cuando los discípulos le preguntan: ¿dónde vives?, Él les dice: pues vengan, acompáñenme. ¿Quieren descubrir? Vengan conmigo. Cuando Natanael tiene sus dudas de Nazaret puede salir algo bueno, entonces Jesús se lo encuentra y le dice: eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. A mí me parece interesante, Jesús valida esa actitud de Natanael de tener preguntas, le dice: no eres una persona que se deje engañar fácilmente.
Y entonces Natanael dice, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús le responde, te vi antes de que Felipe te llamara. Hay una intimidad de Jesús, ¿verdad? Con Natanael. Pero Natanael sigue teniendo preguntas y así se acerca a Jesús. No solamente eso, como ya decía también, dentro de ese acercarnos a Jesús con preguntas, con dudas, vamos descubriendo esa conexión, esa intimidad con Jesús. Natanael se da cuenta que Jesús ya lo conocía, que Jesús ya lo había visto, que Jesús ya sabía de él. Pedro, cuando se acerca a Jesús, tiene un cambio de nombre. En ese momento, en el Evangelio de Juan, Jesús lo llama ahora a Simón, lo llama Pedro. Es un conocimiento de Jesús acerca de quién era Simón y lo que se iba a convertir, y lo empieza a llamar Pedro. Podríamos decirlo de esta manera: nosotros no le ponemos sobrenombre a las personas que pasan por nuestra vida y se van. Le ponemos sobrenombres, cariños, a las personas con las que tenemos intimidad, con las que tenemos cercanía. Y Jesús así llama a Pedro. A Natanael le dice, yo te conocía, yo te había visto desde antes. Hay una intimidad en ellos. También vemos que en este seguimiento, en este proceso de ser atraídos hacia Jesús, sucede a lo largo del tiempo. En este relato vemos que sucede en un día y luego al otro día y luego al otro día, cuando así inicia el relato, ¿verdad? Al siguiente día, Juan le dice a sus discípulos, ahí está el Cordero de Dios. Ellos van, siguen a Jesús, se quedan con él. Al día siguiente, inferimos por el horario, le dice a Pedro. Al día siguiente, Felipe le dice a Natanael. Hay un proceso, hay un tiempo que transcurre. El discipulado, el seguimiento a Jesús, no es algo que suceda inmediatamente, no es algo que tome un día para otro. Es más, yo diría que el discipulado, seguir a Jesús, no es algo que concluya nunca. Siempre seremos discípulos de Jesús, siempre seguiremos a Jesús, siempre aprenderemos acerca de Jesús. En la semana me encontré con un video sobre Gregorio de Niza, uno de los primeros teólogos de la iglesia cristiana, y él decía que Dios es tan infinito, ¿verdad? Tan infinito, que aun si estuviéramos en la eternidad nosotros, y cada día aprendiéramos algo acerca de Dios y nos acercáramos más a Dios, aún en la eternidad, nunca alcanzaríamos la infinidad de Dios. Es decir, el seguir a Jesús, el conocer acerca de Dios, el discipulado, es un proceso, yo diría, literalmente infinito, que toma mucho tiempo, pero que siempre resulta en transformación. Y lo vemos con estos personajes, con Andrés, con Pedro, con Felipe y con Natanael, como en ese seguir a Jesús sus vidas van siendo transformadas. Andrés, por ejemplo, es aquel que encuentra al niño que tiene los panes y los peces cuando Jesús va a alimentar a los 5,000. Y después Andrés se convierte en una persona que presenta a las demás personas con Jesús. En los últimos capítulos de Juan, unos griegos llegan a conocer a Jesús y lo hacen por medio de Andrés. Felipe, por cierto, también está con Andrés. Felipe y Andrés parece que están juntos en ese evento de la alimentación de los 5,000. Cuando los griegos se acercan a conocer a Jesús, Felipe está cerca de Jesús en la última cena. Natanael, un discípulo de quien no se sabe mucho, aparece cuando Jesús resucita y está el milagro de la barca. Ahí está Natanael con Jesús resucitado. Y desde luego Pedro, que llega a convertirse en uno de los principales líderes de los apóstoles y en uno de los principales predicadores de la iglesia. Todo lo que tuvieron que pasar los discípulos, ¿verdad?, para ser transformados, para ser utilizados por Dios, requirió tiempo, pero requirió un inicio cuando fueron atraídos por Jesús, y desde luego requirió que alguien les dijera, hemos encontrado a Jesús, ven y síguelo. No solo eso, sino que además, siguiendo a Jesús, nosotros descubrimos quién es Jesús realmente. Podemos venir a la iglesia, podemos leer libros, podemos leer la Biblia, podemos preguntarle a alguien más, pero solamente siguiendo a Jesús, caminando con Jesús, vamos a descubrir realmente quién es Jesús. En esta porción del Evangelio, a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios.
Solamente siguiendo a Jesús podemos beneficiarnos del sacrificio de Jesús, de la purificación y el perdón de nuestros pecados, gracias al sacrificio del Cordero de Dios. A Jesús se le conoce como rabí, como maestro. En la antigüedad, una persona solamente llamaba rabí o maestro a un maestro a quien seguía. Se acercaba a él para volverse su aprendiz íntimo. Así que siguiendo a Jesús, conocemos a Jesús como nuestro maestro, el que nos guía, el que nos enseña cómo vivir la vida. Después se le conoce a Jesús como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús de Nazaret, una persona que está cercana, que está al mismo, vamos a decirlo así, el mismo nivel de nosotros. Es humano como nosotros, es cercano a nosotros, a pesar de que es Dios, como lo decíamos en Navidad. Jesús se encarna para acercarse a nosotros. A Jesús se le conoce también como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que es una figura misteriosa que viene del libro de Daniel 7, que sube al trono del anciano de días y que recibe el poder y el dominio. Solamente conocemos a Jesús como el Hijo del Hombre que recibe el poder y el dominio cuando lo seguimos, cuando nos sometemos a Él. Y se le conoce también como el Rey de Israel, el Mesías, el prometido de Dios. Y solamente conoceremos a Jesús verdaderamente si nosotros lo seguimos. En este encuentro de Jesús con sus primeros discípulos, hay varias cosas que nosotros podemos aprender. En primer lugar, la importancia de comunicar el Evangelio a otras personas. No podemos concebir el que un cristiano no pueda compartir el Evangelio con alguien más. Si tenemos una buena noticia, la queremos compartir. Y como decía, eso empieza teniendo contacto con otras personas, conociendo a las personas, sabiendo cuáles son sus necesidades y entonces sí, compartiendo la respuesta que tenemos en Cristo Jesús. Podemos aprender también que podemos acercarnos a Jesús con nuestras preguntas, con nuestras dudas. No conocemos todo acerca de Dios, no conocemos todo acerca de Jesús, ni todo acerca de la vida, ni todo acerca de la Biblia. Es más, a medida que crecemos nos damos cuenta que no sabíamos nada al inicio de nuestra fe. Cuando yo me bauticé tenía 12 años y me pregunto cómo fue que me bauticé a los 12 años sin haber entendido todo lo que eso significaba. Pero podemos acercarnos a Jesús porque no requerimos conocimiento, requerimos fe para acercarnos a Jesús. En tercer lugar, al acercarnos a Jesús tendremos una transformación, una renovación constante de nuestra vida, un crecimiento, un proceso que durará toda la vida, que nunca nos graduaremos del discipulado de Cristo, pero que constantemente estaremos siendo transformados y renovados. Y finalmente, en ese proceso, y lo más importante, conoceremos quién es Cristo, quién es Jesús, quién es Dios. Y tal vez no vamos a poder articularlo con palabras y decir Jesús es tal, pero sí podemos experimentarlo, sí podremos tener esa comunión con Cristo. Volviendo a la pregunta inicial, si Jesús llegara aquí y nos preguntara algo, si nos preguntara, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres de ti? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Yo espero que la respuesta que podamos dar nosotros sea, quiero seguirte. Quiero seguirte. Amén.